Y ahora, si hay alguna pregunta. Jorge. Sí, no sé si hay micro. Debería haber, ¿no? Aquí está, aquí hay uno, ¿eh? Jorge. No oigo, pero sí. Bueno, a mí me ha conmovido lo del número I, la unidad imaginaria y el -1, porque también estuve un tiempo queriendo imaginarme algo que es muy difícil de imaginar para el número I y que en la teoría de números para casi cualquier número encuentras una intuición, ¿no? El número negativo, el cero, los racionales, los trascendentes, pero realmente el número I cuesta mucho apretar los tornillos para encontrar una intuición, una imagen. Te voy a ofrecer la que encontré, porque creo que tiene bastante gracia. Es, claro, en realidad, ¿por qué te cuesta imaginar la raíz cuadrada de -1? Si lo intentas representar gráficamente y pones la parábola igual a x cuadrado y la recta igual a -1, pues como no se cortan en ningún punto, pues así como si estuviera por encima del cero habría dos raíces, +1 y -1, por debajo la recta no encuentra nunca a la parábola, por lo tanto el cerebro no puede imaginarlo. Excepto si pones en el suelo un espejo, claro. Pues entonces mirando el espejo, en la imagen se corta la recta con la imagen de la parábola. Entonces, curiosamente, el imaginario tiene otro sentido lingüístico muy bonito, que es imaginario en el sentido de que solo existen detrás del espejo. Y como dices tú muy bien, cuando se hace una operación, se combina el mundo del Lewis Carroll que está al otro lado con lo que está en este para dar soluciones luego reales con las que se aguanta un puente, ¿no? Pero yo creo que esta idea es bonita, y bonita para explicarlo sobre todo a los estudiantes, ¿no? Que cuando le dices la letra I, dices, bueno, sí, pero ¿qué número es la letra I? O lo intentas razonar aritméticamente, pues realmente se ponen nerviosos, ¿no? Y esta es una manera bonita de hacerlo, que además lo puedes hacer con un espejo, con la parábola, con la recta, y ves que solo se cortan en ese mundo imaginario. Imaginario, curiosamente, bien puesto, ¿no? Sí, no solo un corolario es. O espero a que... sí, efectivamente es una manera muy plástica de visualizarlo. El problema del número imaginario es que por mucho que lo visualices sigue dando mucha guerra. Entre otras cosas porque, claro, se define por oposición a los números reales. Creer en el número imaginario es creer que hay otros que no son imaginarios, que son reales. Bueno, la manera de definir un número real, a lo mejor se ha encontrado otra, pero las distintas formas de definir números reales que yo he estudiado en la facultad, o por cortaduras de Dedekind, o por sucesiones de Cauchy, son tan artificiosas, son tan poco reales, que intentar convencerme que con cortaduras de Dedekind se define un número que ese sí que está en la realidad, es un efecto retórico que crea la oposición a es real porque no es imaginario. Y después, con la combinación de los dos, tenemos los complejos. Pero eso por un lado. Y por otro, el número imaginario, por mucho que uno consiga representándose con ese artificio, sigue dando problemas por todos lados. Yo de mecánica cuántica no sé mucho, pero la interpretación probabilística de las ecuaciones de la mecánica cuántica se hace precisamente porque se empiezan a desarrollar una serie de ecuaciones de variable compleja que, como tienen números imaginarios, no se pueden interpretar en la realidad. Entonces se crea un homeomorfismo con funciones de probabilidad y campos de probabilidad que permite, una vez más, quitarse del medio los imaginarios y crear la ficción de que son funciones de probabilidad, ¿no? Bueno, con respecto a lo primero,
una manera de introducir el número real sería algo que los griegos ya hicieron de una manera elegantísima, que es decir, entre un diámetro y un círculo, la relación, demostrar que no puede ser racional. Yo creo que es una manera muy elegante. Tan brillante que al que dijo eso, la tradición le ahoga en un naufragio. Bueno, imagínate el brillo de la... Pero es magistral, porque es decir, si no puede ser real y en cambio la relación existe, entonces llamemos real a eso que no es, ¿no? Y lo de la cuántica es otra demostración de lo mismo. Tú puedes operar con los números imaginarios, puedes calcular, pero a la hora de observar o de medir, entonces ya son reales, ¿no? Tienes que salir de detrás del espejo. La cuántica vas moviéndote detrás del espejo con Alicia en el País de las Maravillas. Pero si tienes que medir, tienes que venir a este mundo, ¿no? Es bonito, ¿no? Sí, yo quería preguntar a Lizcano, porque me ha quedado una duda con una frase que me ha dado la impresión, igual estoy equivocado, me da la impresión de que has empezado una frase y luego o yo no he oído el final o no la has acabado. Y me interesaba la conclusión de la frase, en tu conclusión, ¿no? Has dicho, una demostración, yo he tomado la nota, ¿no? Supuestamente no pretende seducir, he dicho, no pretende emocionar. Y te has quedado ahí. Yo creo que iba a ser un poco más allá, como a negarlo, ¿no? Que es básicamente lo que has estado haciendo casi todo el rato, negar lo que acabas de decir antes o relativizarlo, ponerlo en otro contexto. No sé si esta frase tenía continuación o no. Esa es la pregunta. No, la continuación ha sido a lo mejor el resto de la charla, ¿no? No, pero esto ha sido al final, esto lo has dicho al final, o sea que... Entonces continuaba en lo anterior, es un efecto cuántico retroactivo. No, yo ahí me estaba refiriendo a cuando se intenta distinguir lo que es la retórica en el sentido incluso más peyorativo del término. Eso no es más que mera retórica de lo que quieres es llevarme al huerto, de lo que es una demostración rigurosa e impecable. Yo el pararme en el lenguaje, como decías tú, es que para mí seguramente una de las mayores fuentes de placer que he encontrado en los últimos años es escuchar al lenguaje. Escuchar al lenguaje. Una demostración impecable, sin pecado, sin mácula, sin mancha. Y entonces uno empieza a ver las cantidad de metáforas de pureza que hay en la ciencia. Yo estudié matemática pura. Y dices, bueno, pero ¿cómo es posible que algo que se quiere construir precisamente contra esas imágenes religiosas de seducción, de morales, de tal, necesite adornarse continuamente? Y no solo adornarse, sino constituirse como tal, con todo ese tipo de recursos retóricos, ¿no? Entonces, en ese sentido, la demostración quería ser impecable, rigurosa, no sé qué, no sé cuántos, frente a otro tipo de razonamientos o de argumentos que se dirigirían más a lo irracional. Claro, yo es que en este tipo de cosas, otra de las cosas, por eso digo que no se pueden decir 3 palabras seguidas sin hacer una tesis doctoral, no se puede, pero hay que hacerlo, y de hecho lo estamos haciendo continuamente. Racional y irracional. Bueno, ahora hay una escuela, yo creo que muy interesante, la Escuela de Historia de los Conceptos. Racional e irracional es algo que ha ido variando. Son conceptos que han tenido contenidos tan diferentes a lo largo del tiempo que los intentamos cristalizar en su estado actual como si siempre hubieran significado lo mismo, o como si para todas las culturas hubieran significado lo mismo, ¿no? Y claro, eso es un despropósito o una ingenuidad absoluta o un desconocimiento total de que los significados, como eso ya está muy, yo creo que claramente constatado por todas las escuelas lingüísticas, los significados significan en los contextos. Los contextos forman parte del significado. Entonces, que haya un concepto como el de racional o irracional que signifique algo objetivamente al margen del contexto en el que eso se pronuncia, tanto el contexto cultural como el contexto concreto y local. Yo puedo estar diciendo ahora esto es racional para atacar a otro y dejar su postura como una postura irracional. Es decir,
los significados de los conceptos están continuamente en movimiento, en interacción, en negociación, en función del propósito con el que se utilizan, de la época, de la cultura y demás, ¿no? Entonces, sin temporalizar este tipo de cosas, las demostraciones rigurosas o las meramente persuasivas, Wittgenstein, el segundo Wittgenstein claramente, decía en un libro que para mí es fascinante, las observaciones sobre los fundamentos de la matemática o de la aritmética, ¿no? Dice, fijaros la cantidad de palabrería con la que el profesor convence a la clase de la verdad de un teorema. Y es verdad. Yo tutoricé una tesis doctoral que se acabó llamando una antropología de la ecuación de Schrödinger, donde el alumno, que era un sociólogo que ejercía de antropólogo, los antropólogos ahora se han quedado sin indígenas, se dedican a hacer observación etnológica en los sitios más alucinantes. Este se matriculó en una facultad de físicas y en la especialidad de mecánica cuántica, y su cuaderno de campo era el cuaderno de clase en el que iba tomando notas de las demostraciones y tal, de las preguntas que hacían los alumnos, de las respuestas que le daba el profesor. Y una de sus conclusiones era que todas las interacciones en clase estaban orientadas a que de las distintas posibles interpretaciones de la ecuación de Schrödinger solo se viera como la única posible, la de la escuela de Helsinki, ¿no? Entonces, cualquiera que preguntara algo que pudiera llevar la interpretación hacia otro lado, la contestación del profesor, que no era el que yo tenía, que yo tenía uno, el destino desde luego es curioso. Mi profesor de ecuación de variable compleja, un número es complejo porque tiene una parte real y otra imaginaria. Este hombre veía por un ojo, pero por el otro no, y le llamamos el complejo, claro. Tiene un ojo real y el otro imaginario, ¿no? Bueno, pues las contestaciones del profesor siempre era, si usted, de este tipo, ¿no? Si usted pregunta eso es porque no ha entendido nada de todo el desarrollo que acabo de hacer. Gulup, tierra, trágame el estudiante inmediatamente, ¿no? Me tengo que callar, y no solo me tengo que callar, tengo que bloquear en mi mente la posibilidad de que esto pudiera ser así, porque eso significa que no he entendido nada. Y como no puedo asumir yo, ni frente a los demás, ni frente a mí mismo, que no he entendido nada de todo lo que me acaban de desarrollar en la pizarra, unas pizarras además que, por lo menos en el aula magna de la Complutense en matemáticas, eran 3. Cuando se agotaba la demostración en una, bajaba otra, enorme, bajaba otra. Aquello era una especie de caer del cielo, además, de desencadenarse la demostración, ¿no? Entonces, por eso decía Wittgenstein, ¿no? La cantidad de palabrería, intentar recordar una clase de matemáticas o fijaros o grabar una clase de matemáticas en el colegio a vuestros hijos o tal, ¿no? Son todo, como decía Wittgenstein también, son proposiciones gramaticales las que nos convencen. Son proposiciones gramaticales las que nos convencen. Sí, lo de los Reyes Magos. Dos preguntas, una para Itziar y otra para ambos. En algún momento de tu presentación dijiste que cualquier cadena de palabras tiene sentido. Me quedé sorprendido con eso. Y la segunda pregunta para ambos es, hemos visto en vuestras presentaciones que tanto los conceptos matemáticos como muchos elementos del lenguaje son en última instancia metáforas cristalizadas y uno puede rastrear el origen, ¿no? Pero la pregunta es si al utilizar esas metáforas cristalizadas uno está utilizando toda esa mochila histórica o si hoy ya simplemente quedan como un fonema y tienen otro significado que no tiene nada que ver con su raíz histórica. Bueno, contesto a la primera pregunta. Si he dicho eso, no expresé lo que quería decir. Lo que yo quería decir es que a cualquier cadena de palabras le intentamos buscar un sentido y se lo vamos a encontrar. Por ejemplo, por daros un ejemplo,
Cuando Chomsky en el 57, creo que era, ¿no?, en el Syntactic Structures, estaba intentando defender la autonomía de la gramática frente a otros componentes del lenguaje, esa frase que habéis visto en Stein de trabajar en la gramática eliminando el sentido y el sonido, son diferentes niveles del lenguaje. Bueno, pues un ejemplo que daba es que tú puedes tener oraciones perfectamente gramaticales que no tienen sentido. Esta es la aseveración. Y el ejemplo, que se hizo muy famoso, es, a ver si me lo acuerdo de memoria, creo que era colorless green ideas sleep furiously. ¿Me he comido alguna palabra? Era esto. Bien, hay poemas, vete a la red, hay poemas, hay ensayos, claro, porque lo que él quería decir es que tú puedes tener algo que está gramaticalmente bien, que el sentido no determina totalmente la configuración estructural de la sintaxis, que eso es algo que hoy lo damos por sentado. Pero el ejemplo que él intentó dar de algo que está bien pero no tiene sentido, incluso a eso le vamos a buscar sentido. Esto es un poco lo que quería yo decir, que estamos obligados a buscar sentido, tanto en el lenguaje, cualquier cadena que nos den, le vamos a buscar algo, pero más allá del lenguaje también. Esto es lo que yo quería expresar. Y la otra pregunta que nos hacías, las metáforas, a ver si están activas o están muertas o qué les pasa. Pero esa también iba contra ti. Era para los dos. Sí. Bueno, voy a empezar contestando lo que no me has preguntado, sino lo que le has preguntado a Iciar. A mí una de las cosas que me fascinó es cómo la estructura sintáctica y la disposición sintáctica de los lenguajes matemáticos reproduce el despliegue sintáctico de la lengua en la que se hacen matemáticas. Es decir, por ejemplo, la estructura sujeto, verbo, predicado es la estructura de una ecuación. X2 más bx más c igual a 0. Esto es esto. De hecho, la discusión de la ecuación de segundo grado solo hasta a partir del siglo XVII se desarrolla tal y como la hemos aprendido todos, ¿no? Antes era AX, se dividía en tres partes. AX2 más BX igual a C. AX más C igual a BX. Es decir, ¿por qué? Porque algo tiene que ser igual a algo. No puede ser que algo sea nada. Es decir, hasta ese punto la propia... Y en el caso chino, es el álgebra matricial y todo el desarrollo en matrices con sus columnas es una reproducción del álgebra china, que claro, como escriben en columnas y de derecha a izquierda, pues es como van haciendo su álgebra, ¿no? Y Julia Kristeva, bueno, entre otras cosas, claro, es que aquí, cuando digo lo de la tesis doctoral para la cosa, una de las características de las unidades léxicas chinas es que cada ideograma no remite a un concepto, como nuestra palabra que remite a un concepto y se refiere a una cosa, de manera que tenemos que jugar con ese triple juego de significante, significado y referente. En el caso chino, el significante es el significado. Y además es contextual en el sentido literal. Es decir, si yo pongo un ideograma aquí y otro aquí, lo que este ideograma significa es totalmente distinto de si lo hubiera puesto así. Cambia totalmente. Y de hecho hay una técnica poética en la China antigua que yo la conocí a través de los estudios de la Kristeva, de Julia Kristeva, que consiste en coger varias columnas, es decir, varias frases, poner un espejo ahí y reflejar esta parte de la columna hacia arriba, con lo cual se van invirtiendo el orden. Y lo que sale es algo totalmente distinto, totalmente distinto. Eso era a propósito de lo de que cualquier cadena de palabras tiene sentido. En el caso chino, sí. Tiras los ideogramas al azar. Claro, es que la cosa tiene más tela. Cada ideograma chino, nosotros tenemos verbos, tal, ¿no? Todos los ideogramas chinos, según los sinólogos más recientes, tiene un sustrato verbal. Siempre hay una acción por debajo. Claro, el libro básico del pensamiento chino es el I Ching, el libro de los cambios. Entonces el verbo, que es el cambio, es la acción, el puro fluir, está como puesto debajo de cualquier ideograma, una preposición, debajo tiene un verbo, tiene una acción, ¿no? Entonces, al ir jugando, al ir tirando los ideogramas como el que tira dados, las combinaciones que van saliendo siempre enganchan, siempre hay un sentido.
O si le pones el espejo aquí, lo reflejas acá, o pones el espejo aquí y lo reflejas para allá. Y a lo segundo, ¿tú querías añadir algo a esto? Sí, a lo primero podría discutir contigo mucho, pero lo haremos en la comida, sobre los ideogramas y si el chino es tan fundamentalmente diferente del resto de las lenguas del planeta. Pero entiendo que una pregunta que nos hacías era si todo este lenguaje metafórico está vivo o no. Yo creo que obviamente no. Vamos, lo que has dicho es profundamente cierto, pero tiene muchas implicaciones. Me voy a ir por un fleco que no es el que preguntabas exactamente. Y es, por ejemplo, el único trabajo que conozco es el trabajo de Javier López Facal, por ejemplo, no sé si lo conoces. Bueno, pues él tiene un trabajo de lexicógrafo, no es matemática, pero es un trabajo de lexicografía de hace ya muchos años, donde estudia exhaustivamente cómo todo el lenguaje científico que se origina del latín, él toma el ejemplo del latín, sale de un lenguaje, de una cultura agrícola. Todo es, efectivamente, metáfora, sí, en sentido estricto. Y por eso, esto lo quería usar yo a colación de que a veces se suele decir que hay lenguas que no pueden manejar los conceptos de la ciencia, etcétera, 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 porque no les falta el vocabulario y se implica, faltan los conceptos, ¿vale? Pero eso no es más que una tarea de elaborar nuevas palabras que transmitan esos conceptos. Y la única manera que tienes de hacerlo, o sea, la manera estrella de hacerlo en lenguaje, es la operación de la metáfora. Es que todo funciona a través de metáforas cuando estás construyendo vocabulario. Ahora, yo sí creo que aunque es profundamente interesante estudiar esa etimología de las metáforas o su desarrollo histórico para comprender cómo se ha ido conceptualizando la ciencia, por ejemplo, en este caso, las matemáticas o en otros campos científicos, hombre, no pienso, pero no sé qué opinarás tú, no pienso que la gente que utiliza estas nuevas palabras está usándolas vivas, o sea, en toda su riqueza, como cuando hacemos una metáfora nueva. Estamos de acuerdo en esto, ¿no? Yo pienso que están, en ese sentido, diré, muertas. Voy a usar la palabra para que se me entienda, que no están tan activas, aunque esto es una cuestión de grado, no es una cuestión de blanco y negro. Pero. Estoy totalmente de acuerdo. Yo ahí lo que distinguiría es entre muerto y mal enterrado. Yo prefiero hablar de... hay muchas que están muertas y bien enterradas además, ¿no? Pero otras muchas que yo prefiero llamarlas zombies, son muertos vivientes. Son muertos vivientes. Están muertas, es decir, están totalmente lexicalizadas, no percibimos para nada que son metáforas, pero están actuando con la misma o más potencia que si fueran metáforas vivas. La metáfora viva uno se da cuenta de la metáfora rápido, ¿no? La perla de tu boca, las perlas de tu boca. Bueno, ay, los dientes, venga. Se pillan. Las muertas son las que no se pillan, y como no se pillan, son muchísimo más eficaces. Por eso, a mí me han llamado mucho, ya comentaba al principio, de grupos publicitarios, de marketing y tal, porque activando precisamente ese tipo de metáforas muertas es lo que permite que vaya directamente al inconsciente el asunto. Entonces no se percibe que te están colocando una metáfora, pero limita el marco perceptivo enormemente. Entonces, en ese sentido, Gustavo, yo creo que hay todas estas metáforas que he dicho yo, de la raíz cuadrada, de no sé qué, de no sé cuántos, están ciñendo el marco perceptivo, el campo de lo observable, y en ese sentido son de plena actualidad. O sea, ¿cómo es posible que un Kant, de los grandes cerebros de nuestra época, todavía en el siglo XVIII, siga escribiendo un librito sobre si los números negativos se deben admitir o no se deben admitir? ¿Por qué narices la mecánica cuántica tiene que traducirse a cálculo de probabilidades si no es porque con los números imaginarios seguimos teniendo el mismo problema que en el origen? Y ahí están. ¿Por qué cuando se plantea la paradoja de los conjuntos transfinitos en aritmética transfinita, que consisten básicamente en que si de un conjunto infinito yo puedo sacar una parte y resulta que la parte es tan grande como el todo, que va contra un principio lógico elemental? ¿Cómo se resuelve eso? Recurriendo a otra forma, si os dais cuenta,
si de un conjunto infinito extraemos, estamos aquí otra vez con la idea de la resta, la afairesis, la extracción, la sustracción, y el pensar por abstracción, que ancla allí, limita nuestras posibilidades de pensamiento tanto como restar por sustracción limita las posibilidades operatorias del conjunto de los números naturales, y ha habido que extenderlo a los enteros. Esa extensión de los naturales, cuidado con lo de naturales también, a los enteros, que está hecha a nivel aritmético entre nosotros, no está hecha a nivel intelectual. No hemos hecho igual extensión de la resta a los números negativos, de la abstracción a qué sería el complemento. Esa está sin hacer, nos sigue bloqueando. Es decir, este tipo de metáforas yo creo que lo que actúan actualmente, porque están vivas, porque están ahí. ¿Cómo se resuelve el problema de la aritmética transfinita? ¿Cómo es posible que una parte estrictamente menor que un todo, del cual lo he extraído, sea tan grande como el todo? Pues recurriendo a otro principio chino, que es con el que los chinos resuelven el problema de la resta y manejan los números negativos con la misma alegría que nosotros sumamos 2 y 3, que es cambiar la metáfora de la extracción por la metáfora del emparejamiento o el equilibramiento. Como eso lo contaré esta tarde, no lo voy a desarrollar ahora, pero lo que se hace con los conjuntos transfinitos es exactamente lo mismo, que permite crear los números negativos, es lo que permite a Cantor y compañía resolver las paradojas del infinito, porque dicen, vale, de todos los números naturales yo voy sacando solo los pares y me dejo arriba los impares. Evidentemente lo que he sacado es la mitad. Arriba queda todavía toda la otra mitad. Pero entonces dicen, vale, eso por la metáfora de la extracción. Si utilizo la metáfora del emparejamiento, me pongo a emparejar. Cada uno de los pares que he sacado lo voy emparejando con uno de todos los naturales que había al principio. Y voy así emparejando, y resulta que tengo para emparejarlos todos uno con uno. Luego tienen el mismo cardinal, es decir, son el mismo número. Según la metáfora extractiva, es estrictamente más pequeño. Según la metáfora del emparejamiento o el equilibramiento entre iguales, típica china, tienen la misma cantidad de elementos. Claro, eso ya la paradoja la lía del todo. ¿Cómo es posible que sea estrictamente más pequeño y a la vez igual? Ahí viene el sombrero de mago del matemático diciendo, nueva definición, conjunto transfinito. Aquel en el que una parte estrictamente más pequeña que el todo es igual que el todo. Y resuelto el asunto. Es una manera genial de superar contradicciones, de construir un concepto que se define precisamente por aquel que se caracteriza por tener esta contradicción. Ya lo tengo, controladito. Ahora digo cómo se opera con él y tal. O sea que yo creo que sí, tienen mucha actualidad y están ahí, incluso para ofrecernos posibles soluciones, ¿no? Y para indicarnos los límites de nuestras soluciones, claro. Bueno, solo que eso no es magia, eso es el quehacer del matemático, ¿no? Eso es fetichismo. Esa es o sea, es que toda la mañana hemos hablado de matemáticas como si fuera solo un lenguaje, y es más que un lenguaje en realidad. Es más que un lenguaje porque cuando tú usas un lenguaje no matemático, explicas una historia con ese lenguaje, la historia prácticamente se acaba en sí misma. En cambio, tú coges Euclides, que has mencionado antes, coges 3 afirmaciones de Euclides y de ahí te sale 20.000 cosas que luego, cogiendo otros 3, te vuelven a salir las 20.000. Es decir, hay una estructura y una coherencia que no tienen todos los lenguajes, ¿no? Yo creo que todo lo que has dicho es verdad, pero quizás no estaría tan de acuerdo en el tono, porque cuando tú buscas, por ejemplo, los números negativos, en realidad te creas una necesidad del número negativo para inventar la deuda, por ejemplo. La deuda hay que resolverla. Hombre, yo tengo 3 pesetas, pero como debo 6, en realidad tengo menos 3, ¿no? Si tienes números enteros, bueno, pues
se crea la necesidad de los racionales, pues si tienes 4 herederos y 3 ovejas, pues te tienes que cargar alguna oveja para repartir. Es decir, siempre es que el cuerpo de los números que dispones no es suficiente para resolver los problemas. Pero eso no es nada malo. Justamente, como has dicho tú y como ocurre en ciencia, cuando hay una paradoja, se resuelve la paradoja en matemáticas inventando nueva matemática. En los números complejos es lo mismo. Los números complejos se inventan porque no todas las ecuaciones algebraicas tienen solución. Por ejemplo, x² más 1 igual a 0 no tiene solución. Para que la tengan hay que extender la familia de los números a los números imaginarios. Y en la física cuántica, para poder calcular, para poder resolver la ecuación de Schrödinger, necesitas irte detrás del espejo. Pero esto es lo bonito. Hay una paradoja, se te crea una necesidad y para eso inventas lo que hace falta para continuar. Con un lenguaje no matemático eso no creo que se consiga. Por lo menos no soy capaz de imaginarlo. De acuerdo en todo lo que dices, en desacuerdo en todo lo que no dices. Es decir, que de acuerdo en todo lo que dices, en desacuerdo, menos mal que hay desacuerdo, que es la gracia de la cosa, ¿no? En lo que no dices, en lo que callas, en lo que presupones. Claro, por ejemplo, estás refiriéndote a un sujeto que no es el sujeto de la época a la que estás refiriéndote. Dices, bueno, si tienes una deuda de no sé qué, no sé cuántos, ¿quién? Yo. Si el que tiene una deuda es el griego del siglo de Pericles, no yo, que es ese sujeto ideal que has puesto ahí, cualquier buen griego de la época te diría que eso de que si debo 3 y no sé qué y no sé cuántos, entonces es que al final me acabas debiendo tú no sé cuántos, te diría que eso es la cuenta a la vieja, que eso no son matemáticas, que eso es una chapuza para andar por la vida, que además es un tipo de cuentas que tienen los comerciantes, que es la gente más despreciable del mundo para el griego de la época. Y que por lo tanto es lo que Platón llamaba la logistiqué. La logística es una cuestión de intendencia, es una cuestión de tenderos. Y un buen matemático no se preocupa de cosas de tenderos. Un buen matemático se tiene preocupado por su Cuidado, te estoy hablando... Es que tú siempre estás sacando las cosas de contexto. Te estoy hablando del ateniense del siglo IV a.C. El tendero es un tipo despreciable. Otra cosa es que hoy el tendero y el emprendedor sean los nuevos héroes de la épica postmoderna. Pero el emprendedor entonces era un tipo que cuidaba de su panza, de tener la panza llena y acumular dinero, es decir, gente despreciable. Y por lo tanto no podían hacer matemáticas, que era el arte más excelsa de todas. No construyamos significados y sujetos fuera de los contextos reales en los que ocurrieron. Por un lado. Por otro, ¿qué era lo siguiente que habías dicho de los complejos? No se van creando, a mi modo de ver, yo por lo menos en lo que yo he estudiado, no lo puedo generalizar, y lo último que me atrevería a hacer en esta vida es generalizar de nada, porque donde hay una generalización, a mi modo de ver, hay un engaño. Como decía Machado, decir creo en Dios por encima de todas las cosas es un puro despropósito. Porque para poder decir eso, primero tengo que haber conocido todas las cosas. Tengo que haberlas comparado con Dios y después poder afirmar eso. Entonces, para hacer una afirmación universal hay que haber ido conociendo todo lo que ha habido, que es un trabajo interminable. Y si no, es una inducción tramposa. En el caso de las necesidades, no son necesidades intrínsecas a los sistemas formales, en este caso a la matemática o a la ciencia, las que van haciendo que se creen nuevos números. Si a mí me interesaron los números imaginarios, por así decirlo, habían estado siempre ahí. ¿Por qué son los algebristas del Véneto italiano de 1570 y tantos los que los proponen como objetos matemáticos dignos de estudio y de trabajo?
porque hay una sensibilidad colectiva en ese momento, que es la que hace que se pinten los trampantojos, que es la que hace que se entiende, es el nacimiento del barroco, que las ficciones tienen capacidad de crear realidad por sí mismas, que la realidad es un producto de la ficción. Y entonces no hay ninguna necesidad matemática intrínseca que cree los complejos. A los complejos los crea, a los números imaginarios, la sensibilidad barroca, que es capaz de dotar de realidad a las ficciones, incluso de dotarles del poder de creación de realidad. No es una necesidad interna. Hay cantidad de inventos matemáticos que los materiales, digamos, y las necesidades intrínsecas del cuerpo de los matemáticos estaban ahí desde hacía muchos siglos. Y hace falta que haya una sensibilidad artística, social, cultural, que les dé cuerpo, y entonces venga el matemático y diga lo que se conoce como el teorema de Gauss de resolución de sistemas de ecuaciones lineales. El material lo tenía desde el siglo V antes de Cristo, en la época de los primeros Han en China. Y ahí estaba. Bueno, hay dos preguntas más, así que igual les dejamos, ¿verdad? Yo tengo una, pero no sé si se va a hacer muy largo, ¿no? A mí me queda sin entender cuando, también de las charlas de mañana, cuando hablan de la metáfora, me parece que le están dando demasiada importancia a la metáfora. O sea, yo no veo la metáfora, diciendo con Jorge, como, yo no veo la ciencia como metáfora, no veo la generación de nuevos conceptos como metáfora. O sea, veo la metáfora como analogía, que es lo que vimos en la charla de mañana, y eso estoy totalmente de acuerdo. Pero la generación de conceptos no es una analogía, es una abstracción. La ciencia también es una abstracción. No veo la metáfora como una abstracción. O sea, Newton no dijo la luna es como una manzana. Newton dijo lo que hace a la luna rodar alrededor de la Tierra y lo que hace caer a la manzana se corresponden al mismo efecto. Eso no es una metáfora, eso es una abstracción. Ese era un primer comentario, pero por ahí me equivoco, ¿no? O sea, si me dan un ejemplo, o sea, puedo decir que me equivoqué. Un segundo comentario rápido, y me interesaba tu opinión especialmente. A mí me interesa mucho la diferencia evolutiva de qué es lo que hace al hombre, comparado con un mono. O sea, el cerebro del mono es casi igual que al cerebro del hombre, las neuronas son iguales. Entonces, ¿por qué nosotros somos evolutivamente tan superiores comparados con el mono y, bueno, sobre todo con el resto de las especies? Y obviamente una diferencia muy grande es el lenguaje, o sea, somos las únicas personas, los únicos animales que hablamos. Y de la charla tuya me quedó muy claro, o sea, yo veo el lenguaje como, o sea, vos hablaste mucho de estructuras, yo también lo veo como una posibilidad de abstraer. El solo hecho de usar sustantivos es abstraer. Y al poder abstraer y poder usar palabras, estamos como reforzando esos sustantivos, lo que nos ayuda a pensar. Y lo que me quedó claro ahora es que el hecho de usar estructuras es hacer asociaciones. Y yo, dos de los procesos como neurocientífico que veo más importantes del pensamiento son justamente esos: abstraer sustantivos y hacer asociaciones entre conceptos, que es justamente la estructura sintáctica. No sé si estás de acuerdo. A la primera contestaré rápidamente haciendo así. Y es que cuando digo metáfora quiero decir cualquier, bueno, no me considero una gran experta en metáforas, pero quiero decir cualquier, digamos que tenemos un término básico, es que están tan generalizadas que casi quiero buscar un ejemplo muy fácil. Tienes cualquier ejemplo básico, en el momento en que utilizas la relación de la forma A con el significado B, amplías ese mismo significado, haces una analogía, podría ser, quiero decir que no voy a entrar en si es analogía o metáfora, pero en cualquier caso, lo que yo quería decir con la metáfora, sin entrar en detalles, es que realmente a partir de pequeñas piezas de significado es como construimos mapas conceptuales enormes, porque lo hacemos de manera combinatorial. Lo dejo ahí, hasta ahí va mi compromiso epistemológico con la metáfora, o sea que podríamos luego... Pero la segunda reflexión que haces, yo creo que es una... Estoy muy de acuerdo con todo lo que dices. Quiero decir que no sé si somos superiores o no, pero realmente somos muy diferentes en tantísimas cosas. Y es cierto que el cerebro que tenemos, aunque es diferente en algunas cosas, según nos dicen, ¿no? El área prefrontal, algunas partes del hemisferio izquierdo, pero no es tan diferente. Y yo creo que sí que el lenguaje es una cosa crucial, porque realmente lo que hace, efectivamente, como decías tú, el lenguaje es un proceso de abstracción, de comprensión en el sentido de, como Jorge lo entiende, pero toda la percepción sería una cadena, ¿no? Una cadena tremenda, pero el lenguaje es un grado más
de abstracción. Y muchos investigadores del lenguaje y de la cognición humana han dicho esta idea de que el lenguaje lo que hace es convierte todo el mundo conceptual, voy a decirlo muy rápido porque no tenemos tiempo, pero convierte todo el mundo conceptual en un mecano que se compone de piezas discretas y combinatoriales. Sabemos que los humanos lo hacemos así. No está tan claro hasta qué punto el mundo conceptual de, por ejemplo, los primates, que son nuestros primos evolutivos, tiene esa característica de ser combinatorial y permitir esa explosión. Hay una diferencia, puede haberla, pienso yo. Y yo creo que detrás de todo esto está el lenguaje, es que tiene esa propiedad. Es un gran lego, es un gran mecano hecho de piezas discretas, que es la cosa que no se entendía. A principios del siglo XX no entendíamos bien esto. Y yo pienso que sí que es lo que, por ejemplo, no me quiero extender mucho, pero Gopnik, por ejemplo, sostiene que el lenguaje nos hace capaces del pensamiento contrafactual, ¿no? Si mañana hubiera nieve, me iría a esquiar, eso es el mundo irreal. Y ella dice que el pensamiento contrafactual tiene un periodo de maduración que va totalmente ligado con las estructuras que posibilita el lenguaje. Esa es una. Y otro apunte que tiene que ver con lo que hablabas tú, que llevas mucha razón. El lenguaje matemático, en su origen, parte de lenguajes naturales. Y por darte un pequeño ejemplo, Aristóteles habla de la proposición como conteniendo sujeto y predicado. Y bueno, ahora sería prolijo explicaros esto aquí, pero solamente una parte de las lenguas del mundo, el griego entre ellas, tienen esta estructura en su oración claramente. Y Aristóteles directamente transporta la estructura gramatical, con algunos aspectos que son peculiares del griego, otros no, al lenguaje matemático. Y esto es un ejemplo de tantísimos. Es que la pregunta sería, ¿somos capaces de crear lenguajes que no tengan, o sea, que no tengan sus raíces en lo que es el lenguaje humano? Y yo pienso que no, pero vamos, esto para la comida o para la cena. Yo creo que tenemos que ir acabando, entonces pues muchas gracias a todos. Yo soy matemática, entonces por romper una lanza a favor de los matemáticos, sí, soy topóloga además, el ejemplo que has dado tú de un profe que le riña solo uno porque pregunta es de un mal profesor. No es por la asignatura que cuenta, yo creo que es un mal profesor y ya está. Lo que hay que hacer es incentivar al alumnado para que pregunte precisamente y tenga dudas. Eso es lo ideal. Así que acabamos la sesión y no sé si Gustavo tiene alguna cosa que decir. Simplemente, recordaros que esta tarde a partir de las 6, si queréis seguir el debate, Cucha, vamos a tener otra vez a los 4 ponentes, a partir de las 6 en la sala Cucha, en el centro de la ciudad, y mañana a las 9 en punto